Estimados amigos, inversionistas y alumnos, pues el día de hoy tenemos una presentación muy interesante de un tema que pues es por demás muy recurrente entre todos los alumnos y todas aquellas preguntas que continuamente nos hacen por internet. Y la pregunta que vamos a resolver el día de hoy se llama: ¿cuándo los remates hipotecarios son el mejor instrumento de inversión? Y antes de llegar exactamente al punto, vamos a recordar cuáles son los tres tipos de remates. Primero, pues tenemos lo que son los derechos litigiosos, que son todos aquellos que se encuentran, ya saben, en estas etapas de demanda que aún se encuentran como en una etapa preparatoria a la audiencia del remate o a la subasta pública. Luego tenemos los remates judiciales o las subastas, ahora sí que son propiedades que se compran justamente en las subastas. Y finalmente tenemos el tercer tipo de remates que le llamamos adjudicadas. Las adjudicadas son propiedades que de alguna manera, como su nombre lo dice, ya fueron ganadas o adjudicadas en una subasta. O sea, todas aquellas propiedades que quienes ganaron en las subastas se están vendiendo, esas son justamente las adjudicadas. Y entonces, pues aquí la primera pregunta: oye, ¿en qué tipo de remate es en donde se genera el mayor rendimiento sobre la inversión? Y pues justamente es para mí un placer y emoción compartirles que, bueno, pues justamente en los derechos litigiosos es en donde se dan los principales rendimientos sobre la inversión. Pero bueno, antes de profundizar el por qué estoy aseverando que los derechos litigiosos pues son en donde se va dando el mayor rendimiento sobre la inversión, hay como unas cosas importantes que aclarar desde el punto de vista de conceptos básicos. Imagínate por un momento que Juan le pide a Pedro dinero para comprar una casa. Entonces, bajo este esquema, bueno, pues Juan, desde el punto de vista jurídico, se conoce como el deudor y Pedro se conoce como el acreedor. Y luego Juan, con tal de darle una especie de garantía, por así decirlo, a Pedro, le dice: mira, pues aquí tienes mi propiedad, o sea, y eso te lo voy a demostrar con un pagaré. Entonces, pues el pagaré, que en este caso, en este ejemplo hipotético, es de 100,000 pesos, pues esa es la deuda. Y la garantía, pues es la propiedad, que en este caso hipotético, pues tiene un valor de 500,000 pesos. Luego de repente entra un inversionista a la escena, que en este caso es Rogelio, y Rogelio le dice a Pedro: oye, ¿sabes qué, Pedro? Yo te compro tu pagaré. Y entonces, amigos, pues justamente eso es lo que es comprar un derecho litigioso, comprarle un pagaré al acreedor para que ahora sí Rogelio pues asuma el papel de acreedor y continúe cobrándole a Juan, que es el deudor. Obviamente, bajo este ejemplo aquí hipotético, pues Rogelio le va a decir a Pedro: oye, pues yo sé que tienes un pagaré por 100,000 pesos, pero yo te compro ese pagaré por 30,000 pesos, 20,000 pesos. Entonces, justamente es ahí donde empezamos a ver cómo hacer negocio justamente con los derechos litigiosos. Y pues obviamente que cuando tú compras una propiedad y le pides al banco dinero a través de un crédito hipotecario, bueno, pues entonces pues ese acreedor pues es el banco o Bancomer o Santander, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí nos remitimos a la pregunta de lo que estamos revisando el día de hoy, y es: ¿por qué los derechos litigiosos son uno de los mejores instrumentos de inversión? Razón número uno: sus rendimientos superan cualquier instrumento de inversión y superan los rendimientos que tienen los fondos de inversión, las inversiones en la bolsa, el ahorrar en el banco, obviamente las afores, no digamos los CETES, o inclusive los rendimientos que tú puedes tener de una propiedad por rentarla. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque con un derecho litigioso tú puedes tener rendimientos que van desde el 25 al 50%. Digo, inclusive yo he tenido proyectos en el que junto con otros inversionistas,
pues hemos logrado hasta rendimientos del 100%, pero bueno, no los quiero dejar como ejemplo porque de repente pues siempre son como la excepción. Otra cosa importante es que este rendimiento pues no depende de factores externos. O sea, si hay crisis, si hay devaluación, cualquier situación externa que pudiera haber en el país, esto no afecta porque finalmente está soportado por una propiedad, está soportada por un contrato en el que el deudor firmó el pagar a cierto porcentaje de tasa de interés, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Entonces, es por eso que los derechos litigiosos pues, son un instrumento de inversión, pues yo diría que de los mejores que hay. Razón número dos. En el caso que te quedes con el inmueble, tendrás un ahorro de hasta el 50% sobre el valor del mismo. Y aquí inclusive, estoy hablando ya inclusive después de gastos incluidos. Y aquí vamos a ver un ejemplo real. Digo, aquí le quité nombres, pero este es un caso real que se revisó con alguno de los alumnos el año pasado. Entonces, este es un ejemplo en el que digamos que es una propiedad que tenía un valor comercial de 7,5 millones de pesos y en donde finalmente el valor de la hipoteca, o sea, porque finalmente fue lo que se pidió prestado al banco, pues era de 7 millones de pesos. Pues era un crédito que se le solicitó al banco por 30 años. Y entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues en el año cero, pues es donde tenemos la contratación del crédito hipotecario. Sin embargo, en el año número 10 hay un incumplimiento del pago. Es cuando el deudor o la familia que solicitó este crédito hipotecario le dijo al banco, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir pagando el crédito que te solicité. Entonces, pues, ¿qué hizo el banco? Pues inició todo este proceso de demanda en el cual ustedes saben que pues, se insertan las propiedades después de que hay un incumplimiento de pago. Y entonces, pues en el proceso de la demanda, los abogados dijeron, oye, ¿sabes qué? Por los adelantos que esta persona estuvo dando, considerando los intereses y todo, al día de hoy esta persona nos debe 3 millones de pesos. Sin embargo, en este ejemplo, el banco estuvo publicando esta propiedad porque pues obviamente es una propiedad que se convirtió por esta razón en un remate. Y entonces estuvo diciendo a los diferentes inversionistas, oye, si tú compras este derecho litigioso, yo te lo vendo en 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué fue lo que se solicitó en la demanda? Primero, en la demanda, pues aquí los abogados dijeron, oye, ¿sabes qué? Juez, yo aquí estoy demandando una tasa, que se pague esta deuda a una tasa de interés normal ordinaria del 12% y además que se agregue una tasa de interés moratoria, la cual, pues en este caso va a equivaler a la tasa normal multiplicada por 2, que va a ser, en otras palabras, del 24%. Quiere decir que si sumamos las dos tasas, tenemos un 36% de rendimiento, que es la tasa anual a la que va a estar creciendo la deuda. Que dicho sea de paso, acordémonos en el slide anterior que la deuda era de 3 millones de pesos. Entonces, el inversionista que compró este derecho litigioso o este remate, por así decirlo, pues está recibiendo rendimientos de esa deuda de los 3 millones a una tasa anual del 36%. Entonces, en resumen, al comprar el inversionista este remate, la ganancia sería por dos vías. En primer lugar, pues está ganando 1 millón de pesos. ¿Por qué? Pues porque pagó 2 millones de pesos y como debían tres, entonces la diferencia es justamente su ganancia inicial, que en este caso es de 1 millón de pesos, que de alguna manera el inversionista tendría, por ejemplo, si al día siguiente que haya comprado el remate, el deudor decide pagar la deuda con tal de no perder su casa. Entonces, esa sería la primer vía bajo la cual el inversionista obtendría rendimientos.
Y en la segunda vía, esta, pues como se los comentaba, pues sería un rendimiento mensual con base en el crecimiento que va a tener esa deuda justamente por esta tasa de interés del 36%. Entonces, si los 3 millones los multiplicamos por ese 36% anual, nos da 1,080,000 que dividido entre 12 nos va a dar que esta inversión le va a generar al inversionista 90,000 pesos mensuales vía intereses. Entonces, amigos, pues con esto creo que queda bastante claro el por qué invertir en derechos litigiosos es uno de los mejores instrumentos de inversión. Razón número 3. En los derechos litigiosos es donde tienes la posibilidad de iniciar con un menor capital o una menor inversión. Y esto lo demuestro con la gráfica que ustedes pueden ver a continuación. Si consideramos, por ejemplo, que el valor comercial es el 100%, por así decirlo, quiere decir que en un derecho litigioso, pues en promedio, tú podrías estar pagando por la propiedad más o menos como el 30%. Si tú compras un remate judicial o aquellos que se compran en las subastas, digo, en promedio podrías estar comprando la propiedad al 50% y si compras una adjudicada, pues más o menos estarías pagando el 75% de su valor. Digo, esto es obviamente en promedio, porque digo, hay excepciones. Yo me he encontrado casos, por ejemplo, sobre todo el año pasado, de algunas adjudicadas que prácticamente se logró comprarlas al 50%, lo cual pues es muy interesante porque la principal ventaja de las adjudicadas pues es el tema de los tiempos, pues porque prácticamente lo único que falta pues es hacer el desalojo. Pero bueno, aquí el punto es que una de las ventajas de los derechos litigiosos es que es un remate en el que te permite entrar con muy poca inversión y esa pues es una ventaja importante, digo, sobre todo para quienes estamos comenzando a invertir. Razón número 4. Es donde te encuentras las mejores propiedades desde el punto de vista comercial. ¿Y por qué es esto? A ver, tenemos en este slide todas las etapas que de alguna manera tiene el proceso de demanda, desde que hubo el incumplimiento de pago hasta que finalmente se hizo el desalojo o la toma de posesión. Entonces, como ustedes podrán observar, digo, sin entrar en tecnicismos de cómo se llama cada una de las etapas, pues prácticamente si tú compras un remate de la etapa 3, que es inicio de demanda, hasta la 7, que es de ejecución de sentencia, pues estás comprando un derecho litigioso. En la etapa 8 tú compras estos remates judiciales y si tú le compras a quien ganó en la subasta, pues estás comprando un bien adjudicado o un remate adjudicado. Entonces, esto se los explico porque cuando tú compras, por ejemplo, una adjudicada, pues prácticamente los que están en estado de adjudicación, pues son propiedades que nadie quiso, por así decirlo, cuando fueron derechos litigiosos o cuando fue un remate judicial en la subasta. Entonces, es por eso que les digo que las mejores propiedades desde el punto de vista comercial siempre se las van a encontrar en lo que son los derechos litigiosos. Inclusive, ha habido casos, fíjense bien, en el que ya con algunos alumnos hemos estado comprando propiedades que ni siquiera están en proceso de demanda. O sea, ya saben, esta etapa en la que los deudores dejaron de pagar, pero todavía no se les demanda. Entonces, en ese periodo existe, por así decirlo, un cuarto tipo de remate, si así lo queremos ver, que les llamamos derechos de cobro. Entonces, pues esa es otra situación. Pero bueno, el tema está en que cuando tú compras una propiedad justamente en estas etapas iniciales, pues tienes esta principal ventaja de encontrarte la propiedad que está mejor ubicada, la mejor tratada, la que tiene las mejores características, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de remate es donde pagas menos impuestos? Y bueno, pues la respuesta también la van a intuir. Y bueno, pues es justamente en los derechos litigiosos donde tienes la
oportunidad de pagar menos impuestos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, no pagas impuestos al comprarlos, o sea, tú le pagas al banco la cesión de derechos litigiosos y el banco lo único que te dice, oye, pues yo nomás te voy a cobrar, por ejemplo, ahorita 9,000 pesos por formalizar ante notario la compraventa con el banco, punto, pero no se generan impuestos. Y luego otra ventaja es que cuando los vendes, tienes la oportunidad de eliminar o inclusive disminuir el ISR, tanto por los deducibles que te son permitidos, como la oportunidad de reinvertir las utilidades en otro remate. O sea, sí, claro, le dices a Hacienda, oye, yo sé que el mes pasado tuve, por ejemplo, 500,000 pesos de utilidades, pero ¿qué crees? Esa utilidad la voy a reinvertir en otra propiedad de tal suerte que cuando termine mi ciclo fiscal, pues no voy a tener utilidades, por lo tanto, pues no me vas a cobrar ISR. Entonces, aquí el mensaje es que mientras tú estés dándole vueltas al dinero y no lo saques de la empresa, digo, si es que estás invirtiendo como empresa, por ejemplo, pues entonces Hacienda pues no te puede cobrar impuestos. Otra pregunta que ustedes se pueden hacer, bueno, entonces, ¿dónde encontrar remates del tipo derecho litigioso? Y pues básicamente son cuatro lugares. Directamente con los bancos, dos, con administradoras de cartera, que digo, para quienes son alumnos del curso, pues ya saben que son estas empresas que le compran al mayoreo las propiedades a los bancos. Un tercer lugar, con despachos de abogados especializados en el tema. Y por último, con inmobiliarias. Y entonces, pues ustedes de manera automática se van a preguntar, bueno, pues ¿dónde es más confiable comprarlos? Y yo les diría principalmente en directo con los bancos o con administradoras de cartera. O sea, prácticamente todas las inversiones que yo he hecho en remates junto con alumnos, los hemos hecho de esta manera. Y ahorita vamos a ver por qué, porque digo, hay desventajas que hay al comprar en despachos de abogados e inmobiliarias, es justamente lo que voy a explicarles a continuación. Entonces, bueno, pues, ¿qué inconvenientes hay entonces con las inmobiliarias o despachos de abogados? Primero, aquí hay una estadística interesante y es algo que yo he visto una y otra vez con los alumnos que estamos revisando propiedades, sobre todo con las inmobiliarias que venden remates. Es que 9 de cada 10 inmobiliarias tienen esquemas de compra que ponen en desventaja a los compradores. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y esta es como la parte más grave, es justamente la que quería también pues explicarles el día de hoy. Obligan a pagar a los inversionistas anticipos cuantiosos sin la oportunidad de revisar el expediente. Ustedes saben que la revisión más importante para poder saber si entrarle o no a una inversión de un remate es la revisión del expediente que se encuentra en el juzgado, y es una revisión que tiene que ser a cargo de un abogado experto en juicios hipotecarios. Digo, aquí lo simpático, y no sé qué otras palabras utilizar, es que cuando tú les preguntas a las inmobiliarias, oye, ¿y por qué no me permites hacer revisiones? De repente te dan respuestas totalmente ilógicas como, es que esos documentos aún no los libera el banco. O sea, la verdad es que yo no sé, ni ellos se la creen. Y luego otra, por políticas internas, los directores desde del despacho no lo permiten. Entonces es cuando yo digo, pues sí, perdón, pero yo también por políticas mías, pues no, no voy a invertir contigo porque si no reviso, pues ¿cómo voy a invertir? ¿Estás de acuerdo? Hay otros que son más vivos que te dicen, no, no te preocupes, nosotros ya revisamos todo, así que confía en nosotros. Mira, ve las oficinas, habla con el abogado para que veas lo experto que es en el tema. Pues sí, pero amigos, aquí hay una cosa muy importante. Quien vende no puede ser juez y parte. Todas las revisiones tienen que ser a cargo de un abogado diferente a quien vende, punto. Simplemente por
por, así que, por situación lógica, ¿no? Que es así como debe de ser. No, otra de las pretextos que te dan es, no es necesario el juzgado. Mira, aquí tenemos copias y puedes verlos en la inmobiliaria. A ver, no, no, no. Una de las cosas que yo siempre les voy a repetir y enseñar a mis alumnos una y otra vez es que las revisiones no pueden ser en la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no sabes si realmente en esas copias que tengan ahí tienen el expediente completo. No sabes si solo quieren ellos que tú veas lo que es como lo más interesante y lo negativo, pues obviamente no te lo van a enseñar. Por eso lo más objetivo y confiable es revisar el expediente en el juzgado, de ninguna otra manera. Eh, Otra de las razones por las que hay inconvenientes con las inmobiliarias o despachos de abogados es porque les pagas el anticipo, y aquí es donde ves estos esquemas de compra extraños o raros, les pagas el anticipo y meses después firmas la cesión de derechos. A ver, mientras no firmes la cesión de derechos, la propiedad no es tuya y simplemente la inmobiliaria o el despacho le está dando vueltas a tu dinero. ¿Haciendo qué? No lo sé. Digo, de repente te dan respuestas como que, no, es que todavía estamos haciendo los últimos procesos legales para ahora sí permitirte hacer la firma de la cesión de derechos. O sea, cosas incongruentes como de ese tipo. Y luego otra, le suben comisiones exorbitantes, porque es así como yo lo diría, equivalentes al 20 o al 30% del valor de la propiedad. A ver, yo estoy de acuerdo que no, que pues todos no somos alma de la caridad y que tenemos que tener una utilidad, pero cuando tú ves esas comisiones dices, a ver, espérame tantito. Por eso lo ideal es tener acceso directo a los bancos o a las administradoras de cartera para no agregarle costos innecesarios. Entonces, pues esas son las razones por las que honestamente yo prefiero no invertir con inmobiliarias o despachos de abogados. Claro que hay de repente algunos alumnos que me dicen, pues sí, Rogelio, pero es que yo a fuerzas ahorita quiero en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Entonces yo hablo con el alumno y le digo, a ver, si tú te obsesionas por esa colonia, lo único que va a suceder es que al final, pues vas a terminar cediendo ante las inmobiliarias, cediendo ante esos procesos de compra ventajosos, o inclusive si te permiten revisar todo, pues ya sabes que vas a pagar comisiones exorbitantes que de alguna manera, pues no te van a permitir tener el rendimiento que finalmente deberías de tener. Yo lo que les digo a mis alumnos es, a ver, si tú, por ejemplo, quieres vivir en una colonia que es de las más buscadas de tu ciudad, olvídate de esa colonia. Mejor, primero, invierte en propiedades de interés social, que la colonia pues esté bien, que te sientas cómodo para invertir, inviertes en ella, al cabo de año y medio, 2 años la vendes y si quieres seguir creciendo tu dinero para poder comprar en la colonia que te gusta, pues le das vueltas al dinero comprando otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, ahora sí, ya que hayas formado un patrimonio, decir, ¿sabes qué? Ese dinero lo voy a reunir para comprar en la colonia que yo siempre he querido. Y de esa manera, pues con tu dinero, pues puedes comprar propiedades totalmente normales y sin mayor complicación. Entonces, bueno, pues esas son las estrategias que se utilizan, aunque, pues tú sabes, ustedes saben cómo es mi forma de pensar, o sea, lo cierto es que cuando aprendes a dar la vuelta al dinero una y otra vez, o sea, lo que menos quieres es quedarte con una propiedad para vivir en ella. ¿Por qué? Pues porque el dinero, desde el punto de vista de educación financiera, lo ideal es que siempre esté trabajando para ti. Porque desde el momento que tú utilizas una propiedad para vivir en ella, entonces eso ya no se puede considerar un activo, como lo dice Robert Kiyosaki. Eso ya simplemente es un pasivo. ¿Por qué? Pues porque tienes que estarle pagando mantenimiento, pagando impuestos,
etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo ideal es seguir reinvirtiendo para que el día de mañana, ustedes saben que en Inversionistas en Libertad, nuestro principal sueño es tener varios edificios de departamentos a los cuales solo haya que ir a cobrar la renta. Eso es lo ideal. Y ahora sí, con esas rentas, vete a viajar por el mundo. Con esas rentas, si quieres, puedes rentar una propiedad que te guste en el lugar que sea, pero finalmente, pues tienes ya ahora sí un patrimonio que te está generando rendimientos. Entonces, otra pregunta que se podrán hacer es, oye, ¿y cuál es el tipo de remate más riesgoso? ¿Los derechos litigiosos, los remates judiciales o las adjudicadas? A ver, amigos, acuérdense de algo que también nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones, de que no existen negocios riesgosos, solo existen inversionistas riesgosos que no se han capacitado y entrenado lo suficiente. Esa es la situación. Entonces, por eso, si tú me preguntas, oye, ¿cuál es el más riesgoso? Yo te diría, los tres son igual de riesgosos si no estás entrenado, si no hay alguien que te lleve de la mano y si estás comprando a ciegas. ¿Y cuáles dirías que son las desventajas de los derechos litigiosos? Y aquí pongo una imagen en el que con una lupa pongo el tema de los tiempos. A ver, sí, efectivamente, es la desventaja del derecho litigioso que para poder tomar posesión, pues obviamente como están en un proceso de demanda en las etapas iniciales, pues todavía falta tiempo. Sin embargo, por ejemplo, ustedes saben que nosotros aquí nos gusta comprar en la etapa de ejecución de sentencia, porque aún estando como derecho litigioso, pues nos da la oportunidad de hacer muy buenas negociaciones con los bancos y el tema de los tiempos, pues aún todavía hay como cierta oportunidad de tener tolerancia y decir, ah, pues en esa etapa voy a recuperar la propiedad en año y medio o 2 años. Entonces, pues esas son las desventajas. Y la verdad, amigos, si ustedes sopesan todas las ventajas que hemos estado hablando hasta este momento en comparación con estas desventajas, yo pensaría que son más las ventajas que las desventajas, digo, sobre todo desde el punto de vista de rendimiento sobre la inversión. Ahora, ustedes me van a preguntar, oye, pero, y esta pregunta, pues es clásica, sobre todo entre la gente que no conoce bien este negocio, que dice, oye, pero si el banco no pudo cobrarle esa deuda al deudor, ¿en dónde crees tú que vas a poder recuperar esa inversión? Y entonces, aquí la pregunta correcta sería, bueno, entonces, ¿qué estrategias hay para recuperar la inversión? Estrategia número uno. A ver, para una persona que solo quiere invertir y no quedarse con la propiedad, es posible salirse de la inversión simplemente revendiéndolo a otro inversionista. Digo, en el ejemplo que vimos del caso aquel, pues si ustedes compraron la deuda en 2 millones y la deuda era de 3 millones, pues ustedes simplemente le pasan el derecho litigioso a otro inversionista en 3 millones y ya de entrada se ganaron 1 millón de pesos. Estrategia número dos. En la subasta pública también te puedes salir, por así decirlo, se te puede salir de la inversión aceptando posturas de terceros. O sea, ustedes saben que parte del proceso de la demanda, desde el punto de vista jurídico, eh, todas las propiedades tienen que pasar por la etapa de la audiencia del remate o la subasta pública, todas, sin excepción. Digo, bueno, solo las que son adjudicadas, esas no, pues porque ya pasaron por ahí, ¿no? Pero todas las propiedades que son derechos litigiosos tienen que pasar por ahí. Y entonces, cuando llegas a esa etapa y hay postores, pues esos postores van a estar ofreciendo X cantidad por la propiedad y si tú te quieres salir de la inversión, pues simplemente aceptas cualquier postura de ellos. Y finalmente, la estrategia pues más conocida pues es llevando la propiedad hasta el final del proceso de la demanda, en el que ustedes saben que pues se adjudican la propiedad,
toman posesión y finalmente la puedes vender a lo que es el valor comercial. Entonces, amigos, pues con esto terminamos nuestra presentación del día de hoy. Digo, para todos aquellos que no son alumnos, pues sí me gustaría hacerles aquí mi pequeño comercial. Yo los invito a que tomen nuestro curso paso a paso cómo invertir en remates hipotecarios. En donde aquí, digo, pues quienes son mis alumnos no me dejarán mentir que si incluimos nuestra asesoría en la compra de tu primer propiedad. Yo prácticamente yo los llevo de la mano, les digo qué hacer, digo, finalmente pues el curso está armado para que te lleve por sí mismo en todo el proceso de cómo debe de ser la inversión. Sin embargo, algo que yo incluí ya desde hace tiempo es yo personalmente llevarlos de la mano. Digo, ahorita vamos a hablar con algunos alumnos que no me dejarán mentir, pero yo les digo, a ver, el día de hoy quiero que revises estos listados. Vas a elegir 5 propiedades y luego las tienes que ir a ver. Y entonces las ves, ok, ¿y qué te parecieron? Y luego ahora vamos a hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, pues en eso consiste mi asesoría, que la verdad, alumnos, amigos, les comparto que para mí ha sido de las mejores decisiones que he tomado el incluir este servicio, porque para mí ha sido como tomar una maestría en el tema. O sea, cada semana estoy viendo casos diferentes y todos esos aprendizajes, pues finalmente también los comparto con otros alumnos cuando estoy revisando sus casos y bueno, pues esto ha sido pues un círculo benéfico para todos y obviamente pues para tu servidor. El curso, pues es un curso que tiene más de 20 horas de grabaciones. Ustedes saben que acceden a una plataforma en donde este se encuentra. Y otra ventaja, pues es que a todos se les da acceso a listados directos, tanto de bancos como de administradores de cartera. Y eso, pues nos evita ahora sí que estar expuestos a las garras de las inmobiliarias o los despachos de abogados que pues quieren lucrar demasiado con este negocio. ¿Dónde lo puedes comprar? Pues ya sabes que en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado, el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen 3 tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso
cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos, yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras. Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Ok, y ahora sí, en el paso número 1, que es recolección, análisis preliminar de información, pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea, por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación. ¿Qué tenemos que revisar el registro público? Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Eh, cómo realizar correctamente la investigación de adeudos, cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, eh, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, me, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas,
qué es un avalúo judicial o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual, paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Aquí la mayor parte de los pases son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos. Vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general, resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante. En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego después de esa actividad nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues es el acceso a pools de inversión. Pues hay unos alumnos que me dicen, no, ¿sabes qué, Rogelio? Me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. Entonces, la pregunta obligada que todos, tal vez ustedes todos se hagan es, bueno, y pues, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, para hablarles, antes de hablarles del costo del curso, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos de remates de toda Latinoamérica? ¿Y por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si tú quisieras tomar todos esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otra ciudad. Entonces, pues justamente ese es el valor de esta información. ¿Por qué? Porque este curso es el compendio de los 10 mejores cursos que yo he tomado aquí en la Ciudad de México y obviamente enriquecido por mi experiencia de 8 años en el medio. Entonces, pues este es el valor de esta información. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es el precio del curso? Pues estamos hablando de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, bueno, pues ¿cuánto te cuesta una propiedad
Se te hacen mucho 10,000 pesos para asegurar una inversión de una propiedad que vas a invertir 400, 500 o 1,000,000 o hasta más. Pues obviamente que es ridículo lo que cuesta un curso en relación a eso. Otra pregunta que te haría es, bueno, ¿cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti, imagínate, solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Yo te aseguro que pagarías mucho más de los 10,000 pesos. Sin embargo, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren, en vez del precio de 10,000 pesos, el precio especial que tenemos es de 4,950 pesos, y pues ustedes lo van a poder adquirir en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de mis alumnos, y le voy a leer lo que él me externó. Dice, Rogelio, este curso realmente ha sido muy útil para entender los diferentes tipos de remates que existen y sus características. Indudablemente, además del curso, el poder contar con su asesoría y recomendaciones posteriores me ha dado la confianza de participar en algunos proyectos con él, en los que paso a paso me ha ido explicando los avances con resultados muy positivos en corto tiempo. Ahora, yo te voy a dar varios regalos adicionales. Te voy a dar un mini curso con el tema de cómo invertir en remates con muy poco capital, o el de los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. A ver, una de las principales objeciones que normalmente se tienen alrededor de los remates, pues es que como son propiedades que solo se pueden pagar de contado, pues muy pocos pueden acceder de todos modos a ellas. Entonces, en estos minicursos, yo te voy a demostrar cómo de una manera inteligente tú puedes financiar este tipo de propiedades con un mínimo de inversión. O sea, por ejemplo, ese capital que tenías como enganche para comprar una propiedad normal, pues ahora lo puedes utilizar para financiar tu remate. Otro regalo adicional que te voy a dar es del de principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Les voy a compartir aquí otro testimonio de otro de nuestros alumnos, que es el arquitecto Germán. Dice, este curso, en verdad lo digo con sinceridad, es el mejor que he tomado. Lo digo porque se abarcaron muchos temas, muchos tipos de remates, y el famoso paso a paso, ese que tú nos has proporcionado, y los formatos. Eso nadie lo da. Y también uno de los problemas que hay en los otros cursos que yo he tomado es que la gente que da el curso siempre lo quiere captar a uno como cliente cautivo, y eso pues da muy mala impresión, porque parece ser que nada más te dan del curso para que les dejes su dinero. Entonces, amigos, pues ya saben que solo a las siguientes 20 personas que hoy se inscriban les vamos a dar acceso a estos bonos adicionales, pero sobre todo a mi asesoría personal en la compra de su primer remate, que yo creo que ya con eso no hay duda de por qué invertir en este curso. Les voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los 60 días ustedes deciden, no, esta vez que no es lo que me gusta, yo te regreso el 100% de tu dinero sin problema. Ah, pero ¿qué creen? Les vamos a dar más regalos adicionales. Por ejemplo, un mini curso de cómo hacer un recorrido virtual de la colonia y una propiedad a través de Google Maps. O métodos prácticos de evaluación para conocer el valor de una propiedad sin la necesidad de contratar a un perito evaluador. O los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Aquí les mostramos ahora otra entrevista. Tenemos con Rubén Álvarez. ¿Qué nos dice Rubén? Dice, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesto a contestar mis dudas de inmediato, lo que me permitió tener una visión más completa con base en su experiencia. De hecho, les incluimos más regalos adicionales, inclusive un curso por ahí de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos, o impuestos, obviamente que este es un tema también muy importante, implicados en los remates. Entonces, pues si sumamos
lo que vale la información del módulo 1 al 5, más estos 8 regalos adicionales, pues la verdad es que ya estamos hablando de que esta información tiene un valor de 80,000 pesos. Y obviamente, pues ustedes no tienen que pagar esos 80,000, pero el costo del curso es de 10,000 en un solo pago. Pero solo hoy a las 20 personas que estén dispuestas a adquirirlo, se los vamos a dar a un precio especial de 4,950. Entonces, amigos, pues una reflexión aquí que, que les quiero compartir. Si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. Y yo, amigos, les pido que no pospongan más el invertir en este curso. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder cuando pague? Digo, como ya se los platiqué, pues cuando tú pagues vas a recibir un número de usuario y de contraseña, vas a entrar a la plataforma y aquí me gustaría hacer un alto en el camino. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. No, voy a poner aquí mi contraseña. Ok, entonces, ahora sí que vamos a poder ver qué es lo que ustedes se van a encontrar cuando entren a la plataforma. En el menú, aquí tenemos todos los módulos. Y luego, si nos movemos hacia abajo, aquí tenemos un video de bienvenida. Aquí ustedes podrán observar, pues, todos los módulos que tiene el curso. Si le dan clic a cualquiera de estas imágenes, pues los transporta a todos los videos que lo integran. Entonces, pues, amigos, pues ese es lo que van a poder recibir cuando ustedes entren a este curso. Ahora, otra pregunta es, ¿el costo es para acceder a la plataforma del curso o también podemos hacer consultas? Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, yo recibo llamadas 2, 3 veces por semana de los alumnos, correos, WhatsApp, o sea, la comunicación pues siempre es continua. El acceso a los materiales del curso es temporal o vitalicio. Es vitalicio. O sea, esta plataforma ya se encuentra alojada en nuestra página y la verdad es que pues no tiene ninguna complicación que sea vitalicio. ¿Qué ventajas, en resumen, tiene este curso contra otros cursos de remates? Pues en primer lugar, ya se los mencioné, es una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, ¿qué más quieres que eso? A través de diagramas de flujo, paso a paso, cómo invertir. Eh, por lo general, a diferencia de otros cursos, aquí cubrimos temas no legales. O sea, además de los legales, también cubrimos temas no legales, como técnicas de negociación, ya lo vimos, de evaluación, análisis de costos, más de 20 horas de grabaciones, listados de propiedades de administradoras de cartera y contactos de profesionales. Digo, sobre todo contactos de profesionales, porque me dicen, oye, ¿y dónde voy a encontrar a un abogado experto en juicios hipotecarios? Amigos, aquí tenemos ya bastantes, y no solo en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, sino ya tenemos a través de nuestros contactos, de nuestra red de contactos, la manera de localizar abogados con esta especialidad casi en cualquier parte de México. Me acuerdo que estaba en otro de los cursos de remates y estaba platicando con uno de los compañeros y hablando de los remates, me dice, no, Rogelio, no es tan sencillo. Yo no creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y en qué etapa procesal compraste tu remate? Porque bueno, una de las cosas que aprendes en este negocio es que la demanda tiene muchas etapas. Y si tú no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, corres ese riesgo de que tardes en tomar posesión de la propiedad varios años. Entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté esto a mi amigo, pues no me supo responder, y entonces pues esa era la explicación. O sea, insisto, eso es algo que enseñamos en nuestro curso, en qué etapa es la ideal para invertir, en cuáles no, y pues ese es como parte de nuestro valor agregado. Otra pregunta es, ¿tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? A ver, vamos a ver un ejemplo. O sea, si ya les queda claro que
hay una fórmula, un camino para poder saber cuándo estamos frente a una oportunidad o no. Entonces, si ya quitamos esa preocupación a un lado, veamos el siguiente caso. Es una propiedad de un valor comercial de 390,000 pesos. Un remate así te va a costar como 117,000, vas a gastarte como unos 117,000 y finalmente vas a invertir como unos 234,000. Ahora, tú dices, no, es que tampoco tengo los 234,000. No hay problema, te puedes juntar con otros dos amigos que también inviertan la misma cantidad que tú y entre todos pueden sin problema iniciarse en la compra de un remate. Entonces, como ustedes podrán observar, a, a, a diferencia de lo que todo el mundo piensa de los bienes raíces normales, cuando tú inviertes en remates, tú puedes comenzar con este nivel de propiedades. Entonces, pues con eso eliminamos este argumento de que, ay, no, es que no tengo suficiente dinero para invertir. Y en este ejemplo, que imagínense, se invirtieron 234,000, pues se generó una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000. Otra pregunta es, ¿qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Cuando tú entras a una subasta de propiedades, hay diferentes intentos para hacer la subasta. Y el tema está en que no se llaman intentos, se llaman almonedas. Entonces, las reglas para entrar a una subasta es que en la primera almoneda te dice el juez, mira, la propiedad tiene un valor comercial de 1,000,000 de pesos y el precio de salida o de arranque, que técnicamente le llaman postura legal, es de 666,000 pesos. Entonces, ¿quién ofrece más de 660,000? Quiero que sepan, amigos, que en la mayor parte de las subastas no va nadie. Así, como lo oyen, no va nadie. Entonces, si en esta subasta en especial empezó en esa cantidad y solo ustedes eran los únicos postores y tú ofreces esa cantidad, pues te quedas con la propiedad automáticamente. Ahora, supongamos que no llegó ningún postor y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a organizar una segunda subasta o intento o almoneda y pues vamos a ajustar el precio. Vamos a considerar que ahora la propiedad no vale 1,000,000, sino vale 800,000. Entonces, el precio de arranque va a ser de 533,000. Igual, si a esta almoneda no va nadie, se organiza una tercera almoneda y en esa, amigos, quiero que sepan que es una en la que le llaman sin sujeción a tipo. ¿Qué significa esto? Que la subasta empieza en la que todo el mundo pueda ofrecer por ella. Entonces, si ofreces 200,000 pesos y no hubo más postor, pues tú te quedas con ella. Entonces, pues ese es algo que sucede en las subastas. Ahora, en el curso, ¿nos vas a enseñar todos los costos involucrados? Por supuesto que sí. Vamos a ver, pues, gastos de escrituración, de remodelación, de comisiones de venta, todo lo que ya les platiqué. Entonces, desde el punto de vista financiero, el curso les va a dar una visión muy clara de cuál va a ser la tasa de rendimiento sobre la inversión que van a tener, el nivel de utilidad, y entonces eso hace que la inversión que ustedes hagan en esta propiedad va a ser cada vez más una inversión sólida, una inversión real, y no que si ustedes estén fincando ahí cosas ideales alrededor de esta propiedad desde el punto de vista financiero. Me acuerdo que otro de los alumnos en otra de las reuniones me dice, oye, Rogelio, ¿no tienes alguna lista negra de despachos para saber a quién comprarles con seguridad y a quién no? Y me acuerdo que cuando volteé con él, yo le dije, mira, amigo, aquí la clave del asunto para que tú inviertas con seguridad no es que tú tengas el listado el negro de despachos o de empresas que venden los remates. No, no, la clave no es eso, sino la clave es que tú sepas qué revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así, entonces,
quien te quiera vender un remate, tú siempre vas a estar capacitado para decidir por tu cuenta si tienes enfrente de ti una oportunidad real o no. ¿Tienes acceso a alternativas para invertir? Miren, para comprar un remate hay como varios lugares donde los puedes comprar. Una con despachos de abogados, como ya lo vimos, con otros inversionistas que te quieran revender, por ejemplo, su remate, o con administradoras de cartera, que son las empresas que le compran al mayoreo las propiedades de este tipo a los bancos, por así decirlo, y otra con las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues nosotros aquí en Inversionistas en Libertad te podemos compartir con todos los contactos que tú necesites o listados de propiedades para que tú las puedas revisar sin problema. Otra pregunta que de repente me dicen, oye, Rogelio, pues mira, sí estoy interesado, pero ¿tienes listados de propiedades y contactos de abogados en mi ciudad? Como ya les dije, hoy en día tenemos ya una red de contactos de abogados, especialistas en juicios hipotecarios, casi en las ciudades más importantes del país. Así es que por ese lado también ni te preocupas. O sea, esto no es un negocio solo de la Ciudad de México. Otro comentario por ahí de nuestros alumnos que dice, no, yo sé de un caso que tardaron casi 8 años en tomar posesión de la propiedad. Sin embargo, hay otros que cuando muchos te llevas 1 o 2 años. ¿Cómo puedes tener un control sobre eso, Rogelio? Entonces yo le dije, para eso, amigo, son las revisiones de expediente. Con una revisión de expediente, al meterte a las entrañas del mismo, tú vas a poder entender qué situaciones hay atípicas que potencialmente te pudieran llevar a quedarte demasiado tiempo con esa propiedad o demasiado tiempo en tomar posesión. Entonces, esa es como la clave, saber qué es lo que hay que revisar para entender si, insisto, estás frente a una oportunidad real o no. De repente me preguntan, oye, cuando coordinas una compra con varios inversionistas, ¿a nombre de quién queda la propiedad y cuál es el proceso para que al final no haya malos entendidos? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos pools de inversión es que compramos el remate como empresa y de manera privada firmamos contratos de inversión con los inversionistas y de esa manera es como formalizamos la compra ante notario. Ahora, hay administradoras que nos dan la oportunidad de que todos aparezcan como copropietarios ante el registro público de la propiedad y bueno, indudablemente pues eso también pues es una ventaja, ¿no? Pero eso depende mucho de que nos lo permita la administradora de cartera o el banco al que le estamos comprando el remate. Otra pregunta que de repente me hacen, oye, ¿en ninguno de los 3 tipos de remates aceptan créditos? Y acuérdense que ya vimos que son 3 los tipos de remates y la respuesta es efectivamente, en ninguno de los 3 tipos se aceptan, de tipos de remates se aceptan créditos hipotecarios. Sin embargo, déjenme decirles que ya hay empresas que se encargan de ayudarte a que tú, por ejemplo, puedas recuperar el ahorro que tengas en el Infonavit para que tú lo puedas invertir en lo que quieras o inclusive en un remate. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, lo que te hacen es te dicen, mira, a ver, con tu ahorro Infonavit vamos a comprar una propiedad de interés social normal, tradicional. Entonces, es una propiedad nueva que se lo compras a una cierta constructora y la ventaja que tienes de hacerlo a través de esta empresa es que al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que escrituraste la propiedad, ellos ya te tienen un comprador. ¿Y cómo es esto? Pues sí, pues porque todos los clientes también traen un crédito Infonavit, por así decirlo, y entonces, pues al día siguiente te van a acercar cualquiera de esos clientes y entonces después de un proceso de 2 o 3 meses, el Infonavit finalmente te paga y con ese dinero, ahora sí, tú decides invertir en un remate, que es en efectivo, o insisto, en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues son formas que nos hemos encontrado para poder utilizar los ahorros del Infonavit.
Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la última parte de nuestra presentación y no me queda más que recordarles que el precio especial que tenemos el día de hoy a las primeras 20 personas que se registran en nuestro curso es de 4,950 pesos. Entonces, pues para acceder a esta oferta, solo hay que ingresar en www.inversionista.com/oferta. Gracias.